Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación en México. Como siempre, un gusto estar con ustedes y en esta ocasión, hoy martes 28 de marzo, en esta temporada 2023, les presentamos el programa titulado Con impunidad no hay justicia. Conduce su servidor Héctor Cerezo y participan en el primer bloque, en el bloque de denuncia, el profesor Alfonso Torres Tello, con el tema La lucha continúa en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Nos va a platicar, ya lo tuvimos creo que hace 15 días, cuando estaban en plena huelga. Bueno, nos va a platicar qué pasó con esa huelga, con sus demandas, cómo está comportándose la autoridad. Y en el segundo bloque, en el comentario, pues Francisco Cerezo con este tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con impunidad no hay justicia, o algo que ha estado en nuestro, pues en los periódicos, en los medios, ese tema del papel de los ministros, de las ministras. Y en el bloque de Cherry TV, Sonia Vega nos va a tener un tema importante que va a tratar sobre los derechos de las víctimas. ¿Qué derechos humanos tienen las víctimas de violaciones a los derechos? Y en el bloque de la entrevista, en el último bloque, tendremos la participación de integrantes del área de educación con el tema ¿para qué sirven los derechos humanos? Y esto a colación, antes de empezar este programa de manera como lo acostumbramos, pues hay que hacer la denuncia. Como Comité Cerezo México, hace algunas horas emitimos una acción urgente titulada Detención arbitraria con golpes de alrededor de 20 personas, entre ellas menores de edad, del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, por policías municipales en Santa Clara del Cobre, allá en el estado de Michoacán. En ese primer momento no teníamos los nombres, o ya tenemos los nombres, al menos aproximadamente 9 mujeres, ¿no? Y los demás hombres, algunos menores de edad, ya pueden consultar la acción urgente en nuestra página comiteceso.org, pueden hablar al teléfono, ahí que está el fiscal de Morelia, ¿no? Que por cierto, muchos de ustedes han estado hablando y al principio sonaba el teléfono, los escuchaban, les colgaban y después los mandaban a buzón y después nada más les pedían, bueno, la máquina les decía que podían dejar un mensaje, ¿no? No ha querido la autoridad explicar. Y bueno, la gravedad del asunto es que, bueno, hay videos en las propias redes que utilizaron gases lacrimógenos, utilizaron palos, utilizaron pues, los puños, los golpes, los policías para pues detener a cerca de 20 que pues están ocupando un predio de hace más de pues de 1990, ¿no? Ya tienen que 30 y tantos años ocupando ese predio, pobladores, y bueno, fueron desalojados en una artimaña legal por parte de un supuesto dueño. Y bueno, se utilizó la fuerza pública, están golpeados, no permitieron la entrada de un integrante del Comité Popular de Derechos Humanos de allá del estado de Michoacán para cerciorar sobre su condición física, que están los hombres, las mujeres, a los menores de edad los llevaron al tutelar, y bueno, ahí está la comunidad, también muchos familiares resistiendo, hay mensajes del Facebook de que se llevaron a gente que ni siquiera tenía nada que ver con el predio ni nada y también lo subieron. Y bueno, la acción urgente y ustedes pueden pues, meterse a la página del comité CSO.org y apoyar, difundir, llamar a las autoridades para que pues garanticen la integridad física y psicológica en primera instancia y segundo pues la libertad de los detenidos. Ya dicho lo anterior, pues ahora sí vamos a pasar formalmente a la entrevista con Alfonso Torres Tello, profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Muy buenas noches, Alfonso. Volvemos a agradecerles el espacio, estar dando visión con respecto a la problemática que se vive en la Escuela Nacional. A ver si quiere Debo decir, tantito, profesor, porque se escucha como mucha interferencia. No sé si si se acerca un poquito más su celular, por favor. Y ahora sí empezamos. Este, platíquenos, no sé si me escucha. No bueno, sé si. Sí, bueno, ya me escucha.
Sí, sí, te escucho. Ah, ya lo escuchamos un poquito lejano, un poquito mejor. Va a tener que hablar un poquito fuerte. Y bueno, pues les daba las gracias por aceptar la entrevista. Y bueno, ¿qué ha pasado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en las asambleas? Cuéntenos. Creo que por ahí hay interferencia, ¿no? Cuando acercan el celular, pero No, bueno, a ver, la semana pasada, por ejemplo, sí, fue una semana bastante agitada en torno a nuestra problemática. O sea, de hecho, el pasado 22, hace 8 días, sí, reunión con Diego Prieto. Diego Prieto acudió a una asamblea magna, o sea, de asamblea general, donde estuvieron todos los estudiantes y representantes ese día, de 1 a 5 más o menos, donde se acordó establecer una mesa de negociación donde él de alguna forma estaba regañando a todo el aparato burocrático, esta burocracia dorada que le llamamos, porque es una burocracia que recibe arriba de 100,000 pesos, digamos, más o menos, pero acabando la reunión con Diego Prieto, convocamos a ICOMO a tomar una serie de acciones que me parecen fundamentales. El pasado sábado hubo una apología, como lo hemos visto en anteriores ocasiones, pero esta toma del Museo de Antropología me parece que fue una gran en cuanto a tener acciones donde damos a entender que el museo es que el museo es democrático, que en el museo se puede permitir el ingreso de los visitantes a él. Estuvimos aproximadamente de 12:30 a 3 de la tarde, cerrando de manera intermitente y permitiendo que las taquillas quedaran libres, nada más aquellos que quisieran cooperar. Y afortunadamente la gente se sensibilizó con nosotros, nos dio cooperación y se mantuvo atenta a la información que estábamos dando, porque ahí se hace el énfasis de que la Escuela Nacional de Antropología existe porque resiste. Y ahí lo estábamos demostrando en esta acción que se estaba realizando. Pero esta generación, digamos, o esta asamblea que empieza a radicalizarse, decidió hacer una acción más y el día de ayer se acudió a la mañanera y dimos a conocer, digamos, con una banda de música de pueblo, estuvimos ahí manifestando la necesidad de tener una reunión importante con los funcionarios, con la Secretaría de Gobernación, porque algunos sectores consideramos que Diego Prieto ya fue rebasado. El INAH nos va a seguir dando a tole con el dedo y vamos a ver cómo lo resuelve. De hecho, el día de mañana vamos a tener, a continuar en nuestras asambleas, va a ser como la primera asamblea oficial donde vamos a estar levantando nuestras demandas. Y estas demandas, obviamente, las más importantes para mí, yo creo, es crear comunidad, digamos, poder construir estas venas y estas relaciones que hay entre las licenciaturas, el posgrado, los maestros, como en mi caso, que somos los sectores más golpeados, ¿no? Lo que se los trabajadores, los laboristas, etcétera, ¿no? En todos lados y en todos los espacios de antropología. Y eso lo tenemos como, ¿no? O sea, y se está poniendo que hagamos el Congreso Reconstituyente, la parte que había quedado como que no estaba funcionando y sin embargo se va a poder llevar a cabo. Yo creo que la está adquiriendo el movimiento, pues te va a permitir que podamos negociar en las mejores condiciones. O sea, y no solamente eso, sino realmente darle la importancia que tiene la Escuela de Antropología
hacer un llamado a que nos acompañen en nuestras acciones, porque se tienen que solidarizar, estar participando de manera activa, porque es una problemática que se da en todas las escuelas de nivel superior. O sea, tratar de detener, de acuerdo a nuestras posibilidades, tanto el outsourcing, o sea, esta forma de empleo que de alguna manera ha imperado en la Escuela de Antropología, como en otros espacios. Entonces, considero que el seguir informando, el seguir manteniéndolos a ustedes y al público que estamos realizando, tendré ese papel tan importante. Y nosotros los profesores, una necesidad estructural básica es tener más de 100 plazas que son para los profesores de asignatura, que existen en las CCTs, pero que sin embargo no se ha podido abrir porque las entonces vamos viendo esa postura. Bien, nomás de pura, así que curiosidad para la audiencia, ¿cuánto le están pagando por hora a los profesores de asignatura? Ganan pesos, una cosa así, de veras que... ¿Cuánto? Ya no lo escuchamos. ¿Cuánto pesos. ganan? 90 pesos. 90 pesos la hora que pagan. Y eso, pues sí, cuando mucho tienes un patrón. bien, y pues, en qué manos está resolver realmente? Si nos comenta que ya el mismo director está rebasado, ¿en qué manos creen ustedes, de qué autoridades está pues la solución a este problema? Y los que tienen que realmente tener la voluntad política para resolverlos, ¿quiénes serían? Yo creo que le corresponde a la Secretaría de Cultura, digamos, como a Gobernación, porque se ve que no va a estar interesado. O sea, yo creo que nos van a seguir dando a tole con el dedo. Por ocasiones, por ejemplo, donde tenemos una investigación que tiene más de 10 años en que no se construye. Entonces, que en manos de esas autoridades, y sector consciente de la escuela. Y este sector consciente va en asamblea. Bien, pues, vamos ¿no? El alumnado. Y un alumnado que me parece que está combativo. O sea, tenemos que actuar como buenos tlacuaches, llevando el fuego y abriendo esta posibilidad de un camino que te a llevar las demandas que nos corresponden a todos los, digamos, a los que estamos formando, los estudiantes, los profesores, pero también a los estudiantes que luchan por tener ciencia de una antropología comprometida. Y eso lo tenemos que realizar, ensalzar, llevar adelante. Bien, pues muchas gracias, Alfonso Torres Tello, profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ya lo dijo usted, una antropología al servicio del pueblo, es al fin de cuentas de lo que se trata, acabar con el neoliberalismo de raíz, el outsourcing, pues los malos pagos y esa casta dorada, que no solamente está en la UNAM, ¿verdad? También está en la mayoría de las universidades, esa desproporción. También sale el problema de lo que la violencia contra las compañeras, Claro. y una queja igual que en todos lados, ¿no? O sea, muy exacerbada por parte de las compañeras. Sí, pues recordarle a la audiencia que siguen en huelga 5 planteles, si mal no me equivoco, de la Universidad Autónoma Metropolitana, en 5 de sus campos, y pues están en huelga precisamente por esa problemática. Pues muchas gracias, profesor, vamos a seguir al pendiente, vamos a darle seguimiento pues a las asambleas, a los resolutivos, a esta lucha que creemos que es importante, y pues muchas gracias y muy buenas noches. Al contrario, buenas noches, disculpen el problema de comunicación, pero yo creo que hay un problema serio, pero estamos ahí pendientes y para cualquier situación, ¿no? O sea, ahí nos estaremos volviendo a comunicar. Pues muchísimas gracias, y pues decirle a la audiencia que aquí, al menos en la Ciudad de México,
por donde estamos cayó un aguacero, bueno, granizó, y eso dificultó pues el enlace por medio de internet con el profesor. Lo intentamos, lo hicimos por llamada al celular, ahí triangulando, pero pues ustedes notaron que ha sido difícil, ¿no? La comunicación, esperemos que no sea así con nuestros demás invitados. Y pues, sin más, vámonos al intro del pa comentario. Pues muchas gracias, Héctor. Pues efectivamente, parece que hay ahí pájaros en el alambre, diríamos, antes, que no permiten en la buena comunicación con el buen profesor Tello. Pues nosotros vamos a hablar sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y decimos que con impunidad no hay justicia. Otro frente abierto por el presidente Andrés Manuel López Obrador es el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya antes, desde el inicio del sexenio, en el 2018, AMLO había intentado reducir el salario de todo funcionario para que no ganaran más que el presidente. Y ahí saltaron luego, las castas doradas del Instituto Nacional Electoral, de la UNAM y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No quisieron de primera instancia bajarse sus onerosos salarios. Poco a poco fueron cediendo. La UNAM acordó bajarle el salario a sus funcionarios, que de todos modos es una grosería si la comparamos con los salarios de los profesores de asignatura. La Suprema Corte también encontró la manera de rebajarse un 25% sus salarios, y el único que no aceptó hasta la fecha es el INE, donde Lorenzo Córdoba, como presidente, gana en un mes lo que un trabajador con salario mínimo gana en 2 años y medio, aproximadamente, sin contar las prestaciones de las que goza el presidente del INE. Y ya que casi se va, su liquidación será de casi 2 millones de pesos, es decir, lo que ganaría un trabajador con el salario mínimo en 26 años y medio, lo cual es legal, pero es groseramente injusto. Volviendo al tema de la Suprema Corte, los ministros también ganaban más de 200,000 mensuales, uno que otro con un sueldo bruto de 578,270 pesos al mes. Y defendieron dichos sueldos. Dieron entrada a los amparos que interpusieron los del INE para evitar que les rebajaran sus millones ganados por parasitar en dicha institución. Incluso se opusieron a la Ley Federal de Remuneraciones que AMLO impulsó para bajarse el sueldo a menos de lo que el presidente gana. Estamos hablando del 2018. Recién había llegado AMLO a la presidencia. En el 2019, los ministros de la Suprema Corte doblan las manos y, si bien redujeron en un 25% sus salarios, siguen ganando cada ministro unos 200,000 pesos al mes, lo cual también es legal, pero profundamente injusto. Lo hicieron no por darse cuenta de lo poco ético de su salario con respecto a la mayoría de los mexicanos, sino para no enfrentarse más con López Obrador, quien empezaría a nominar ministros, algunos afines a la política del gobierno actual. Así, por ejemplo, el ministro Alberto Pérez Dayán, nominado por Calderón, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad de una minoría en el Senado para dejar sin efecto la ley de reducción de salarios. Son 11 ministros, de los cuales 4 fueron nominados por AMLO, entre ellos la ministra supuestamente plagiaria de tesis de licenciatura y maestría, Yasmín Esquivel. Así, mientras el tema a tratar convenga a la derecha, como en el caso de la militarización de la seguridad pública, jugándole a la democracia gana la iniciativa militarista y la mayoría de los ministros votan a favor. Pero cuando se trata de temas de graves violaciones a los derechos humanos, no hay muchas sentencias favorables y miles de casos ni siquiera son atraídos o llegan a esa instancia de supuesta procuración de justicia. Salvo pocas excepciones, la mayoría de los casos de violaciones graves a los derechos humanos que fueron cometidos por los cuerpos militares y policíacos en los periodos de Calderón y Peña Nieto nunca han obtenido justicia. Algunos pocos casos tienen la fortuna de irse al litigio internacional a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los restantes miles de casos están en la impunidad absoluta. Entonces, todos nos preguntamos, ¿cuál es el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Por qué ganan los ministros más de 200,000 pesos mensuales si no han atraído los miles de casos en los que reina la impunidad? Y claro, de ahí que es la jerarquía superior hasta la jerarquía inferior en materia de justicia, solo hay impunidad. Pero eso sí,
para liberar grandes delincuentes o descongelar las cuentas de banco de familiares de García Luna y de sus cómplices, como es el caso de Cárdenas Palomino, en eso sí brilla la Suprema Corte, y también podemos tener un termómetro de quién tiene o no razón si también queremos defender la imparcialidad, entre comillas, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como hace unas semanas hablábamos de quién defiende al INE. Por ejemplo, ¿qué personajes públicos ligados con la ultraderecha y la derecha panistas y priistas defienden a la actual presidenta, que nomás por mencionar el caso escandaloso de la semana, frena el famoso plan B de AMLO en materia electoral? Ya lo habíamos mencionado y seguiremos haciéndolo. Constitucionalmente AMLO no puede, porque además no quiere, hacer reformas que mejoren la situación política, social y económica de la inmensa mayoría del pueblo mexicano, ya que no tiene la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, el cual, en el caso del INE, era el plan A. Ahora, con el plan B, intentaba modificar leyes secundarias para debilitar la ultraderecha enquistada en la institución, que ha servido a la derecha, y es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que echa para atrás dicha reforma. Es cierto, como él mismo lo dice, el plan C puede lograr lo que ya no logró AMLO, pero sinceramente no creemos que quien lo suceda, aunque tenga la mayoría calificada con los diputados, se aviente estas reformas. Pero bueno, a lo mejor me adelanto mucho y me equivoco, así que esperémonos que el tiempo mande. Volviendo al tema, que muy fácilmente nos desviamos, quienes actualmente defienden el trabajo, entre comillas, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre todo a su presidenta, la ministra Piña, o de Javier Lainez, son, podemos verlo en el Twitter, y que además son los mismos del hashtag El INE no se toca, Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, Santiago Krill, diputado federal del PAN, y bien nos acordamos, secretario de Gobernación con Fox, también fue senador con Calderón, Belaúz Arán, que de izquierda nunca tuvo nada, Adela Micha, otrora vocera del sistema, Felipe Calderón apoyando a Lainez por su valentía, etcétera. Los mismos de siempre. Los que a través del INE, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la UNAM, por mencionar instituciones del Estado, quieren mantener sus privilegios. Esa casta dorada que se defiende como gato boca arriba, esperando que quien gane el próximo sexenio sea fácil de comprar y les devuelve el trono. Ya se acaba el sexenio, e incluso AMLO lo dice. No pude modificar las leyes. Espero que el que viene o la que viene lo haga. Entonces, ¿qué nos queda al pueblo de México? Al pueblo explotado, esperar, tener fe en que el que llegará sí realice las transformaciones constitucionales que nos beneficien, aspirar a que con el plan C sí se logre la tan anhelada transformación de raíz y no solo la fachada como hasta ahora ha sido. Creemos que sin organización, sin politización y sin acciones organizadas en las calles que señalen el nefasto papel que han tenido los que quieren que todo regrese a los tiempos de Calderón y Peña Nieto, y además empujen a AMLO en este último año y medio de gobierno, y a quien gane a que vaya más allá. Si con el voto se logra la mayoría absoluta, cualquier cosa que diga cualquier funcionario o dirigente de Morena para no profundizar las medidas que han beneficiado al pueblo y hacer lo que ya el PG ha dicho que no podrá hacer, serán solo pretextos para irle entregando el poder a la derecha. Sabemos, y ustedes se han dado cuenta, que la socialdemocracia en el poder siempre le tiene miedo a usar sus propias palabras, usando sus propias palabras al cambio verdadero. Siempre nos salen con que hay que hacer solo lo posible, pero lo posible es lo que marcan ellos y nunca es lo posible para poder vivir una vida digna para todo el pueblo. Así que no haga mucho caso cuando sus propios dirigentes y líderes les salgan con el choro de que hay que luchar pero no tanto, hay que exigir pero no mucho, y hay que votar y aguantarnos que quienes elegimos traicionen. Sigamos organizados, hay que exigir ir más allá de lo que nos quiere decir que es posible. Ya pasaron casi 4 años y medio, la muletilla esa de que en un sexenio no se puede cambiar lo que en 100 años se hizo mal, va perdiendo su encanto. Y para terminar, seguir haciendo la denuncia. Policías municipales del municipio de Salvador Escalante, en el estado de Michoacán, detuvieron y golpearon alrededor de 20 miembros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, quienes defienden su derecho humano a la vivienda adecuado y a una vida digna. Policías a la orden de Araceli Saucedo Reyes, presidenta municipal, por cierto, de la alianza PAN-PRD, como se puede ver en un video, actuaron como los trogloditas que siempre han sido, es decir, violando leyes y derechos humanos, golpearon y detuvieron de manera arbitraria alrededor de 20 compañeras y compañeros del frente.
y ya en complicidad con la policía y autoridades estatales, fueron enviados a la Procuraduría General del Estado en Morelia. Hacemos responsables a estos funcionarios de la violación a los derechos humanos de las principalmente compañeras y por lo menos un menor de edad detenidos, y exigimos al gobernador Ramírez Bedoya que libere a los detenidos y sancione a los perpetradores. De lo contrario, solo podremos decir que origen partidista sí es destino, y que volverse morena para tener sueldo no lava los pecados, mucho menos las violaciones a los derechos humanos de los que está siendo cómplice. Muchas gracias, Héctor. Pues muchas gracias a ti, Francisco. Ahí está el pack comentario. Y pues escríbanos, comenten qué les pareció esta reflexión. Escríbanos desde dónde nos escuchan o nos ven. También por ahí ya nos dice la producción de Radio Común que también estamos transmitiendo directamente en YouTube, en la plataforma. Así que pueden vernos, escucharnos a través de Facebook o a través de YouTube, como ustedes lo desean. Y pues mandamos saludos a quienes nos están escuchando aquí en la Ciudad de México, a diferentes alcaldías, también al Estado de México, a Huitzilucan, a Colman, también al Estado de Querétaro. Y bueno, pues vamos a seguir ahorita con el primer corte con la producción de Radio Común. Aproximadamente a las 10:40 de la mañana, elementos de la Policía Municipal de Santa Clara del Cobre, en el estado de Michoacán, arribaron con maquinaria pesada al predio comunal conocido como Kuwait, en la colonia Emiliano Zapata, con la intención de llevar a cabo un desalojo forzado del predio para entregarlo a Salvador Ciranda Rosales, quien a través de documentos falsos se ostenta como propietario. Los elementos policíacos dispararon al aire sus armas de fuego e iniciaron con la demolición del molino comunal, al tiempo que golpeaban a los habitantes de dicho predio, miembros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, quienes trataban de impedir la demolición del molino. A las 12:30 aproximadamente, los policías municipales nuevamente golpearon y detuvieron de manera arbitraria a miembros del FNLS, que se contabilizan en 20, entre los que se encuentran mujeres y menores de edad, todos ellos detenidos, que intentaban defender el molino comunal de su demolición y sus viviendas en el predio comunal de la colonia Emiliano Zapata, en Santa Clara del Cobre. A la 1:30 se nos informó que los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en la ciudad de Morelia, Michoacán. En el lugar de los hechos se encontraron policías municipales, agentes antimotines de la Policía Estatal y miembros de la Fiscalía General del Estado. Los antecedentes de este caso datan de 1990, puesto que en este año el predio ya estaba en posesión de los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Radio Común, alto a la represión en contra del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Estás escuchando Radio Común. Música, noticias, información, todas de interés social. Escúchanos siempre aquí en Radio Común. La producción de Radio Común, ya vieron ustedes uno de los videos que hay de la represión allá en el estado de Michoacán, y como decía Francisco, pues al viejo estilo del PRI, del PAN, mandando policías a golpear, a gasear a la gente, a detenerlas de manera arbitraria. Pues lo más preocupante es que el gobierno estatal, que ese sí es de Morena, pues en lugar de que sancione a los responsables de estas violaciones a derechos humanos, pues hace comparsa con el gobierno municipal, el gobierno priista y panista, pues para mantener en prisión a pues compañeros, hombres y mujeres menor de edad, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Y pues bueno, vamos a continuar con nuestro
tercer bloque, el tercer bloque de este programa de Miradas Críticas, la situación en México, y vamos a tener una participación con Cherry TV a cargo de Sonia Vega con un texto, bueno, va a ser una cápsula que trata precisamente un poquito de los derechos de las víctimas, para ir enlazando este programa también con la última parte, que es la entrevista, que vamos a hablar precisamente para qué sirven esos derechos humanos. Y bueno, sin más, pues vámonos con el intro y con la cápsula de Cherry TV. Muy buenas noches, Héctor. Muy buenas noches, Adolfo. Pues, queridos radioescuchas, internautas, bienvenidos a esta cápsula más de Cherry TV. Y bueno, los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos, principalmente en el Cono Sur, Centroamérica y México, muchos de ellos sin saber que existían los derechos humanos y qué significaban, iniciaron diversos movimientos y protestas para obtener verdad y justicia, para saber dónde estaban sus familiares detenidos desaparecidos, para que salieran de la cárcel los presos políticos, para que los opositores no tuvieran que salir al exilio como una forma extrema para sobrevivir. Y es este conjunto de prácticas concretas las que fundamentan y dan origen a la posición ius histórica de los derechos humanos. Y en esta ocasión vamos a hablar justo de este proceso, de estos procesos que los pueblos van dando y que al mismo tiempo que van dando, pues van nombrando nuevos derechos humanos. En particular vamos a hablar de los derechos de las víctimas. Si bien muchos familiares de víctimas de violencia de los derechos humanos iniciaron sus movimientos solo para conseguir verdad y justicia para sus seres queridos, pronto se dieron cuenta de que para la realización de los derechos humanos no basta un esfuerzo individual o grupal, sino que era necesario una lucha colectiva que tenía que arribar o sumarse al movimiento popular para desarticular la estructura principal que generaba las violaciones a los derechos humanos. En un primer término, pues las dictaduras militares, y en un segundo, el sistema capitalista. Justo también es mencionar que muchos familiares de víctimas de terrorismo de Estado tenían concepciones políticas revolucionarias y ante la represión política en los primeros años trataron de no expresarlo de manera clara y pública, puesto que eso significaba que en el contexto histórico estaban viviendo en automático la ejecución extrajudicial o la desaparición forzada. En ese sentido, el discurso de los derechos humanos les permitió seguir luchando contra el Estado represor y denunciar ante su misma población y el mundo entero lo que sucedía. Nuestros hijos nos parieron políticamente, dijeron las madres de Plaza de Mayo, dando un sentido y orientación ideológica a la lucha por sus seres queridos. ¿Y por qué luchaban sus hijos y sus hijas? ¿Cuáles eran las causas o las razones de haber dado su vida, su seguridad personal y su esfuerzo? La causa principal fue luchar revolucionariamente en contra de un sistema capitalista y el terrorismo que imponía a los pueblos una política económica de mayor explotación y opresión que años más tarde se llamó neoliberalismo. Una lucha por un sistema más justo, libre y verdaderamente democrático que muchos de ellos nombraron como socialista. Este aspecto no hay que olvidarlo nunca, o quitarle o restarle su importancia histórica, puesto que por esa palabra que encarna los intereses y los anhelos de las clases explotadas y oprimidos, miles de hijos e hijas de pueblos vivieron, lucharon y dieron lo mejor de sí mismos, incluso sus propias vidas. Así como hubo familiares despolitizados que solo buscaban a sus seres queridos por amor filial, también hubo familiares que estaban comprometidos con la lucha popular contra las dictaduras. Dotaron de orientación y horizonte político a las luchas de sus familiares y a las suyas propias. De ahí también las afinidades entre diversos grupos, pero también las diferencias. Generaciones
producto de una sociedad capitalista, individualista, basada en la competencia y en aplastar al otro, llena de doble moral y miseria espiritual y económica, pero que también produjo a ese pueblo que llenó de contradicciones, optaron por luchar revolucionariamente y que, a pesar de las derrotas militares y políticas, una parte de éste no se resignó a lamerse en solitario las heridas, sino que buscó y encontró en la lucha colectiva y en esos comités el hierro templado donde sostenerse para no dejar en el olvido la lucha y la vida de los miles de detenidos desaparecidos, de los ejecutados de manera extrajudicial, de las torturadas sexualmente. Una nueva forma de luchar se presentó ante la brutalidad golpista y militarista que permitió seguir resistiendo y construyendo movimientos populares. Aunque justo es decirlo, algunos comités que lucharon por la verdad, la memoria y la justicia perdieron la brújula inicial o simplemente nunca la tuvieron. Esa guía que los ligaba con los intereses y objetivos del movimiento popular en general cambió de dirección y cayeron en la trampa de limitar su lucha a la reparación del daño, en el aceptar el recurso económico por el daño causado a cambio de abandonar la lucha contra el sistema capitalista y la lucha por el socialismo. Pocas experiencias existen de comités que aceptaron la compensación económica de los estados y que siguieron luchando con la radicalidad de sus hijos e hijas. También el imperialismo, principalmente los Estados Unidos, volvieron a utilizar los derechos humanos y la lucha de algunas víctimas para favorecer sus intereses geopolíticos y ceñir la lucha de las víctimas a demandas realizables dentro del sistema capitalista, cortando la relación profunda de las víctimas con el movimiento popular y sus intereses históricos, reduciéndolos al discurso y la práctica de los organismos internacionales de derechos humanos. La Iglesia progresista también jugó un papel importante en la creación y protección de estos organismos de derechos humanos y de los comités de familiares. Los miembros de la Iglesia más progresistas como Sergio Méndez Arceo en México o como Camilo Torres en Colombia no tenían empacho en reivindicar el socialismo y en apoyar las causas populares y las revoluciones latinoamericanas. Sin embargo, también otras corrientes progresistas y reformistas de la teología de la liberación apoyaron a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, pero a su vez los catequizaron políticamente a su forma de pensar y concebir la lucha social. Las reformas, los cambios graduales, la vuelta a la democracia burguesa, a un capitalismo más humano, el no desatar nuevamente la furia militar, fueron marcando también una generación de víctimas y de comités de familiares. En un inicio, en la práctica concreta de los familiares y organizaciones de derechos humanos y populares que los acompañaban, no fue importante saber si los derechos humanos eran un derecho natural o no. Esta discusión se volvió algo sin importancia, si es que se dio, al igual que las discusiones positivistas de la necesidad de crear leyes que garantizaran los derechos humanos, puesto que los gobiernos dictatoriales habían roto toda la legalidad de la democracia burguesa e inclusive violaban impunemente sus propios códigos militares. En ese momento, para los comités y familiares de las víctimas, lo importante era ejercer en los hechos, en la práctica, la exigencia de la presentación con vida, de la justicia a los masacrados, del castigo a los asesinos del pueblo, la exigencia que se convirtió en nuevos derechos, los cuales 40 años después y gracias a su propia lucha fueron reconocidos por el Sistema Internacional de los Derechos Humanos y nombrados como derechos de las víctimas: el derecho a la justicia, a la memoria, a la verdad, a la reparación integral del daño y a las medidas de reparación. Todavía queda un camino muy largo que seguir, todavía hay derechos que se deben conquistar y que se deben mantener,
pues como bien dice el Comité Cerezo, derecho que no se defiende y que no se ejerce es derecho que se pierde. Héctor, Adolfo, pues muchas gracias nuevamente por el espacio y hasta aquí la cápsula de hoy. Pues al contrario, muchas gracias a Sonia Vega con su participación en Cherry TV. Y pues vamos a mandar saludos también al estado de Puebla, al estado de Veracruz, al estado de Oaxaca, allá en Veracruz, en Jalapa, al plantón popular. Acuérdense que hay un plantón popular. Tuvimos la semana pasada a Ricardo Bustos, hijo de Higinio Bustos Navarro, preso político de la 4T allá en el estado de Veracruz, ya casi tiene 2 años, y pues la organización, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, está en un plantón permanente en la ciudad de Jalapa, allá en la Plaza Regina. Pues mandamos saludos hasta allá y hasta los otros estados a quienes nos están escuchando. Y pues vámonos al segundo corte con la producción de Radio Común y regresamos inmediatamente con el bloque de la entrevista. Estás escuchando Radio Común. Ustedes escuchan Radio Común. Teléfono en cabina 5511 00 7187. Nuestro sitio web www.radiocomún.mx. Síguenos en Facebook www.facebook.com/Radio Común. Una radio para gente común. Pues ya estamos de regreso, les damos la bienvenida y las buenas noches a Rocío y a Úrsula, integrantes del área de educación del Comité Cerezo México. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues gracias por aceptar la invitación. Vamos a hablar en este bloque el tema es para qué sirven los derechos humanos, pero antes de eso lo vamos a hacer porque estamos en el marco de 3 convocatorias para la Escuela General de Derechos Humanos del Comité Cerezo México. Estamos en la 13ª escuela ya en la Ciudad de México, turno matutino, turno vespertino. Estamos en la primera Escuela General de Derechos Humanos en Ecatepec, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, y estamos también ya en la 5ª escuela en el estado de Hidalgo, en la capital, allá en Pachuca, y bueno, municipios aledaños, igual que en Ecatepec, que pueden asistir a estas escuelas. Son 3 escuelas, están las convocatorias abiertas, tienen que escribir al correíto si están interesados, interesadas, son 14 talleres, y bueno, yo quisiera preguntarle primero a Rocío, ¿no? Siempre nos preguntan, ¿no? Nos preguntan, o es una pregunta que también nos ha nacido a nosotros mismos, primero, ¿qué son los derechos humanos? Así nos dicen, bueno, ¿qué son los derechos humanos? Y segundo, pues, ¿para qué sirven los derechos humanos? Sí, pues también, siguiendo con el comercial sobre las escuelitas, pues también vamos a platicar sobre cómo lo vivenciamos y cómo lo concebimos en las escuelas de derechos humanos del Comité Cerezo. Y en estas escuelas hablamos de que los derechos humanos pues son las condiciones materiales necesarias para el goce de una vida digna, de una vida social digna. Y también es importante resaltar que son el resultado histórico de prácticas concretas, de los pueblos oprimidos, que de manera organizada han luchado contra las minorías o clase social que los oprimen. Y sobre la otra pregunta, sobre para qué sirven los derechos humanos, pues justo son una herramienta, ¿no? De movilización, de organización y de defensa de estos derechos que se nos deben garantizar, pero como lo hemos visto a lo largo del programa y de otros muchos programas, de todos estos casos que han presentado, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales,
pues por sí mismo, históricamente el Estado no va a velar por estos derechos, ¿no? Entonces, la herramienta de derechos humanos nos sirve para organizarnos, conocernos y exigir que nos sean garantizados, exigir justo de lo que hablaba la cápsula de Sonia, ¿no? También la memoria, la verdad y la justicia. Y pues las escuelitas también nos ofrecen como este esbozo básico, pero también profundo y práctico sobre el tema de derechos humanos. Y yo Pues creo que gracias, Úrsula. Rocío. Sí, ¿no? Y Úrsula, yo quisiera preguntarte, pues tú, ¿con qué idea primero llegaste? Tú tomaste la escuela general, ¿cuál era como tu idea de los derechos humanos? ¿Qué esperabas de esta escuela? Y ahora ya teniendo ese conocimiento, ¿cuál es tu reflexión para ti? ¿Qué serían los derechos humanos? ¿Para qué sirven los derechos humanos? De recién que entré a la escuela, bueno, tomé el taller de derechos humanos ahí en la escuelita, realmente no tenía casi idea de lo que podíamos aprender con respecto a las herramientas de derechos humanos. Yo solamente entendía como que teníamos derechos y pues ya ahí estaba, ¿no? Pero justo en la práctica y pues en la teoría de la escuelita, pues aprendí que uno, pues como ya lo mencionó Rocío, pues ha sido una lucha histórica, ¿no? Realmente no es que los derechos humanos nos los haya concebido pues el Estado y que pues ya seamos acreedores a ellos, ¿no? Ha tenido que ser a partir de una lucha social para poderlos obtener y asimismo, pues como también ya mencionaba Rocío, que fue como mucho de lo que comentó, las herramientas, ¿no? Las herramientas para poderlos defender y pues con los casos que hemos estado viendo pues anteriormente y ahorita, como es pues las detenciones, y pues también las agresiones que ha habido por parte de policías, pues cómo movilizarnos, ¿no? Y también cómo hacer difusión de estas violaciones a derechos humanos y al mismo tiempo, pues cómo llevar acciones que nos permitan pues, defenderlos, ¿no? Sí, bastante interesante porque en la escuela pues sí se ve un poco de teoría, sí, 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 pero sobre todo y fundamentalmente pues hacemos ejercicios prácticos, ¿no? De defensa de los derechos humanos. No basta, ¿no? Saber qué son los derechos humanos, de dónde surgen, cuándo surgen, las diferentes teorías. Para eso pues podemos estudiar una maestría, un doctorado de eso. Sino lo principal pues es qué hacemos ante una violación de derechos humanos. Tú misma, Úrsula, ¿qué hacemos cuando sucede una violación de derechos humanos? ¿Qué es lo que primero que tiene que hacer una persona defensora o monitora de derechos humanos o alguien que quiere ayudar? Presencia un hecho y qué es lo primero que tendría que hacer. Pues en este caso, creo que primero generar como toda la evidencia posible, ¿no? Porque como bien sabemos, pues todos los hechos son efímeros, entonces necesitamos pues generar toda la evidencia posible, ya sea por medio de una relatoría, fotos, video, todo lo que nos pueda apoyar a evidenciar que se están haciendo violaciones a derechos humanos y posteriormente pues ya sistematizar esta información, ¿no? A partir de, como aprendimos en la escuela, pues a documentar, ¿no? Incluso dentro de la Escuelita de Derechos Humanos, en algún momento nos tocó hacer una acción urgente, ¿no? Que es básicamente lo que estuvimos difundiendo hoy para los compañeros que fueron detenidos y pues es esto, ¿no? Pues generar toda esta documentación y también pues para que quede el caso sustentado, ¿no? No podemos llegar sin nada y decir, pues, que solamente pasaron las cosas, ¿no? También hay que ver quién le hizo qué a quién y por qué, ¿no? Entonces, ahí es como parte de lo que tenemos que hacer cuando se violan los derechos humanos. Pues sí, eso es muy, muy importante. Eso es parte de lo que hablamos, bueno, vemos en el bloque de derechos humanos, que son como 6 talleres así de qué son los derechos humanos, para qué sirven, cómo documentar, los mecanismos de reacción inmediata, a mediano, bueno, a largo plazo, etcétera. Eso pueden encontrar en las escuelas, o sea,
es un hecho y primero distingo si es un delito o es una violación de derechos humanos o es un delito que a su vez también es una violación de derechos humanos, escojo el caminito, lo documento y luego a qué instancias tengo que recurrir y sobre todo qué hago cuando esas instancias que deberían que hacer muchas cosas no lo hacen o como en Michoacán no te contestan el teléfono, te mandan a buzón, ¿qué hacemos, no? Cuando te enfrentas con el juez o la jueza, ahí por ejemplo en esa que dice, pues usted se dice persona defensora, quiere una credencial, quiere una identificación que lo acredite, y si no, pues sálgase, retírese, etcétera, ¿no? Y pues, Chío, ¿qué más podemos encontrar en la misma escuela, ¿no? Aparte pues, digamos, la herramienta propiamente de derechos humanos, ¿qué otras herramientas también vemos o aprendemos en las escuelas? Sí, pues también se dan sesiones, por ejemplo, de la herramienta jurídica, ¿no? Que en sí es un tanto compleja y que también nos muestra como las rutas que pudiésemos seguir en caso de un delito, en caso de una violación a derechos humanos. También otra de las herramientas, pues es justo la herramienta de comunicación, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué elementos tenemos? ¿Cómo podemos comunicar también lo que está sucediendo? También, aparte como de estas herramientas que puede brindar la escuela, también hablamos como de derechos un tanto específicos, ¿no? Los derechos de las mujeres, los derechos laborales. Está también esta sesión de memoria de justicia, memoria, verdad y justicia. También es como una compilación casi de todo lo que hemos visto, pero aplicado en la importancia de justo de este principio de la definición que leíamos al principio, ¿no? De que todos los derechos han sido ganados por los pueblos y cómo eso no debemos olvidarlo, que por ahí dicen, ¿no? Que si, algo así que no me lo sé bien, pero si no lo recordamos, estamos destinados a repetir, ¿no? Lo que está pasando. Entonces, pues esa parte también, pues tenemos una parte de una sesión de educación popular, que claro, toda la escuela pues se rige por una metodología, por un enfoque, y justo ese enfoque con el que llevamos a cabo la escuela, pues es por medio de la educación popular. Y esos son como a grandes rasgos algunos de los temas de la Escuela General de Derechos Humanos, pero sin duda cada sesión es muchísimo más profunda y práctica que lo que podemos transmitir hoy. Bien, y Úrsula, platícanos un poco, bueno, a la audiencia, pues, ¿cómo se da ahora sí que al interior de la escuela, en cada taller, la convivencia, la participación? ¿Tú qué viste ahí? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿O qué pueden encontrar otros compañeros y compañeras al estar en este espacio de la Escuela General, que pues, es todo un proceso que implica no solamente el conocimiento, el aprendizaje, el intercambio de experiencias, sino también, pues hay que hacer hasta comisiones para estar ahí en ese espacio, ¿no? Sí, como bien mencionas, pues yo creo que es como toda esta capacidad también de organizarnos, incluso dentro de un grupo que sea pequeño, o bueno, en mi caso fue como un poco más pequeño, esperamos que se inscriban muchos, haciendo un breve corte comercial, pero pues sí, hay que hacer ciertas comisiones, todos tenemos que aportar algo, recordemos que pues, la escuela es gratuita, entonces todos necesitamos tener una comisión y pues también, como comentaba, la capacidad de organizarnos, todo pues, tiene que ser como yo lo considero así, con base también a la disciplina, ¿no? El llegar puntuales, el respetar los tiempos, porque todo el tiempo que estamos dentro de la escuela, pues se aprovecha, ¿no? Y se aprovecha tanto para el aprendizaje, para las réplicas, justo para este intercambio de ideas, ¿no? Pero todo tiene un objetivo, creo que también trabajamos así, por objetivos, entonces necesitamos como cumplirlos para que pues, el aprendizaje al fin del día pues sea completo, ¿no? Y más que completo, pues también pues que no lo llevemos y lo apliquemos, ¿no? Porque pues, la misión también del taller pues es transformar la realidad, ¿no? Entonces, eso es como lo que yo percibí cuando estuve tomando la escuelita de derechos humanos. Y bueno, como ya decía Rocío, también las sesiones pues cada vez van siendo un poco más profundas, quizá en un principio todo es como un poco más, no sé, general y ya se vuelve como después un poco más específico. Y bueno, a mí en lo particular, pues me gusta mucho participar en la escuelita. Y pues, insisto, los invitamos. Así es. Bien, pues para irnos despidiendo del programa,
Rocío, si nos puedes recordar un poquito las fechas, el correo, cómo hacerle para acercarse a la escuela pues en el municipio de Ecatepec, pero que no es exclusiva del municipio de Ecatepec, ¿no? Si pueden ir desde Chihuahua, no hay problema, los reciben, pero recuérdanos un poquito las fechas, los horarios, etcétera, y pues algo más con lo que quieras finalizar. Sí, por la Escuela General de Derechos Humanos en Ecatepec y municipios aledaños, se va a dar o se va a llevar a cabo a partir del 15 de abril al 15 de julio, van a ser 14 sesiones. Cada sesión corresponde a un taller y solo tendremos como el turno matutino, que es de 10 a 12 horas. Tienen que mandar un correo a ccmedu.ecatepec@gmail.com y por ahí pues nos comparten el interés de participar en la Escuela General de Derechos Humanos. Les vamos a responder con una ficha de registro o con un formulario para registrarse y de ahí les vamos a agendar una entrevista para conocer un poquito, pues conocerles un poquito, ¿no? Conocer un poquito al grupo. Y me gustaría finalizar pues haciéndoles esta invitación a inscribirse a las escuelas generales. Son totalmente gratuitas, son también formación política para nosotras, para el pueblo, que necesitamos aprender y entender también qué son los derechos humanos y cómo defenderlos, es sumamente importante. Y también les invitamos a compartir las convocatorias, si es que pues alguno de ustedes le gusta la idea, pero tal vez no puede llegar a la escuela de Hidalgo, de Pachuca o de Ciudad de México o de Ecatepec, pues si conoce a alguien que esté interesado o interesada, pues si nos apoyan a compartir, estaría genial. Pues muchísimas gracias, Rocío, y pues Úrsula también compártenos pues cómo está la convocatoria allí en Ciudad de México. Bueno, aquí en Ciudad de México va a empezar igual el 15 de abril hasta el 8 de julio. Van a haber 2 turnos y nosotros nos encontramos en La Raza. Entonces el turno matutino va a ser de 10 a 2 p.m. y el vespertino de 3 a 7 p.m. Pues las inscripciones todavía están abiertas y tienen que mandar un correo electrónico a comitecerezo.educacion@gmail.com con su nombre, edad, ocupación y bueno, al enviarlo nosotros les estaremos enviando nuevamente una ficha de registro y posteriormente haremos una entrevista. Y ya les estaremos diciendo si serán aceptados. Bien, pues ahí están las convocatorias, también la convocatoria de la Escuela de Pachuca. Se pueden meter a la página de comitecerezo.org o a las redes sociales. También está abierta la convocatoria, es el mismo proceso, hay que escribir un correo, una entrevista, y pues anímense a poder pues aprender, y si ya saben algo, también compartir el conocimiento de la defensa de los derechos humanos, pues desde el pueblo mismo, desde organizaciones, comités y gente que es el pueblo mismo que se defiende a sí mismo. Somos una organización que no recibimos financiamiento para hacer las escuelas, que fuimos en el origen víctimas y ahora acompañamos otras víctimas, y pues es un proceso muy interesante que puedan participar, ya sea que tengan organización o que no tengan organización, también es un espacio para poder organizarse. Y pues bueno, con esto nos vamos a despedir de este programa, Miradas Críticas, la situación en México. Ahí están algunos compañeros escuchándonos desde el estado de Michoacán, que también mandamos la solidaridad y pues la exigencia de libertad de los compañeros y compañeras del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Vamos a estar también dando seguimiento y muy al pendiente de esta situación. Y pues a la audiencia, muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes. Bueno, aunque sea Semana Santa, los que no se vayan a la playa o de vacaciones, pues nos vemos el próximo martes aquí en este programa de Miradas Críticas, la situación en México. Y pues agradecer a la producción de Radio Común. Muchas gracias y muy buenas noches.